Ningún hombre llega más allá de su meta. Hombre de integridad es aquel que sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. Ofreciendo a este mundo. Con ustedes, hombres de integridad. Yo quiero ser esa fuente de tu paz. Cuando se restaura un varón, se restaura una familia, porque el hombre es la cabeza del hogar. Ay, por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Hombres de integridad, yo los conozco, trabajan por el hogar y la familia. Este es el ministerio que Dios les dio para forjar mejores y buenas familias. Bienvenidos, este es su espacio Hombres de Integridad. Les saluda a su hermano y amigo Rigoberto Rodríguez, contento de poder estar con usted. Yo sé que esta cita es un tiempo de bendición, un tiempo donde el Espíritu de Dios, yo sé que de una u otra forma está añadiendo a la formación que cada uno de nosotros tenemos. Y hemos estado viendo en programas anteriores esta serie que tiene que ver con las puertas. Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Usted tiene alguna idea por qué existe la iglesia? O en muchas ocasiones a veces nos preguntamos por qué esto de prevalecer y donde Jesús dice que la iglesia no va a prevalecer. Hoy está con nosotros el fiscal, nuestro hermano Luis Pozo, también está con nosotros el pastor Freddy Bear. Hoy los pilotos están, uno está en el Canal y el otro está por Guadalajara, me escribían antes nuestro hermano Aldo, así que estamos contentos, hermano, por lo que Dios está haciendo. No sea parte del dial. Hay alabanzas que traen un mensaje poderoso, que si nosotros los escuchamos y nos identificamos con el mensaje de la palabra, es porque Dios tiene planes de conquista para su vida. Así que vamos a este breve cambio, no sea parte del dial, y escuche la letra de esta hermosa alabanza. De noche y de día, 40 mañanas desafiando a Israel. Goliat se burlaba del Dios de Manuel. Con casco de bronce, imponente armadura, su lanza parecía un árbol de altura. Todos temblaban al verlo pasar, hasta el rey Saúl dejó de pelear. Pero Dios ya tenía su plan preparado. Un joven pastor había sido llamado. No traía espada, tampoco escudo. Traía una fe que vencía al mundo. Dale, David, no mires el tamaño. Cuando Dios va contigo no existe fracaso. Con una onda y una piedra en la mano, el cielo peleaba junto a aquel muchacho. Cayó Goliat, cayó derrotado. La gloria del Señor quedó demostrada. No vence la fuerza, no vence la espada. Vence el Dios eterno en cada batalla. David rechazó la armadura del rey. Con esto no puedo, respondió con fe. 5 piedras lisas fue a recoger, porque ya sabía quién lo iba a defender. El gigante reía mirando al pastor. ¿Acaso soy perro para venir con un joven? David respondió con autoridad. Vengo en el nombre del Dios de Israel. Silbó aquella piedra cruzando el viento. La mano de Dios dirigió el momento. Golpeó la frente del gran campeón y el gigante cayó sobre el polvorón. David tomó la
todos salieron corriendo porque el Dios de Israel seguía venciendo. Dale, David, levanta la frente, los imposibles los vence el valiente. No por la espada ni por el poder, sino por el Dios que hace prevalecer. Que suene el acordeón por toda la tierra, que tiemblen los gigantes cuando Dios hace guerra. Hoy la historia lo vuelve a contar con Cristo delante. Siempre se va a ganar. ¡Ay, hombre! Que lo escuche el fuerte y también el pequeño. Si Dios va contigo, ningún gigante detiene tu sueño. Gloria al Rey de Reyes, porque la victoria siempre le pertenece al Señor. Aleluya, ¿estamos listos? Qué lindo es nosotros poder escuchar que la iglesia prevalece en medio de cualquier gigante que se haya levantado contra su vida y contra mi vida. Por eso Jesucristo, cuando le habla a los discípulos en Mateo capítulo 16, verso 18, dice así la palabra: y yo también te digo, son palabras de Jesucristo, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está una revelación, y mira lo que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nos damos cuenta que Jesucristo sabe que esta victoria que le dejó a la iglesia, porque la iglesia es indestructible. La iglesia, la palabra de Dios nos muestra de que Jesús la edificó para victoria. Por eso es que nosotros luchamos contra un enemigo derrotado, pero ahí entonces entra donde nosotros como hijos de Dios tenemos que llevar nuestro corazón delante del Señor para que sea por medio del Espíritu Santo. Me acuerdo cuando Zorobabel le dijo, Zacarías le dijo a Zorobabel: no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y también trayendo a colación esta canción muy bella que acabamos de escuchar también, de que, o sea, no era con espada ni jabalina, sino es con el nombre, con el Espíritu Santo del Señor. Y vemos que cuando tenemos el Espíritu Santo, la iglesia va a prevalecer. Pero se levantan muchas que no tienen el Espíritu Santo y por eso a veces sucumben ante todas las situaciones de esta vida. Y vemos aquí en nuestras anotaciones que tenemos 3 verdades bíblicas, 3 verdades que nos habla este pasaje sobre esto de la iglesia indestructible. 1, en dónde iba a edificar Jesús su iglesia. 2, sobre qué iba a edificar esta iglesia, sobre la roca. Y 3, que estas puertas no iban a prevalecer. En el programa anterior, en emisora amiga Osana Capital, hablaba el hermano Pozo de esto de las puertas del Hades, qué era lo que representaba realmente y qué era lo que Jesús hablaba de las puertas del inframundo. El hermano Pozo, el ministro Pozo se fue a lo profundo allá con esa revelación, digo, wow, de las puertas del Hades al inframundo, digo, wow, gloria a Dios, porque realmente Dios sigue haciendo milagros y nos sigue demostrando a veces que hay que conocer el contexto real de lo que, en qué momento y qué era lo que decía el maestro. Sí, mira, era bien interesante porque lo que pasó en ese momento es que Jesús iba con sus discípulos a Cesarea de Filipo y ahí se hacían procesiones. Lo que vemos hoy en el día de hoy, cualquier parecido con el presente. Procesiones, fiestas, marchas, se hacían ritos. La gente iba a buscar lo que buscan hoy en diferentes lugares de peregrinación. Van a buscar salud, prosperidad. En ese tiempo se hacía mucho sacrificio y era un movimiento prácticamente turístico que en ese tiempo no estaba desarrollado totalmente, pero era una peregrinación grande. Y habían estatuas, habían de toda clase de estructuras modernas para ese tiempo. Y Jesús los confronta con esa realidad de sus discípulos, porque es como nosotros nos confrontamos con el mundo, que a veces el mundo pareciera arrollador o pareciera que le pasa por encima a la iglesia, pero Jesús le dijo: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? O sea, para que ellos estuvieran claros quién era él y quién era el mundo, y que aunque ellos se vieran pequeños en ese momento, ese grupo de adolescentes
discípulos, ellos iban a ser más grandes que eso que movía a las masas en ese tiempo, que es la iglesia. La iglesia es una fuerza imparable. Nos damos cuenta que esto de las razones por qué la iglesia prevalece, hoy en día la iglesia está siendo desafiada. Y una de las cosas que el enemigo sabe, y por eso de una u otra forma se levantan tormentas, se levantan cosas en contra de la vida del creyente, pero una de las cosas que la iglesia tiene que reflejar es la unidad, porque Jesucristo mismo se mostró y dijo, nosotros, yo y el Padre somos uno. Entonces la iglesia, para poder prevalecer, tenemos que nosotros mantener la unidad como cuerpo, porque cuando Pablo habla, muestra a la iglesia como el cuerpo. Amén. Y Cristo la cabeza. Entonces nos damos cuenta que cuando el creyente entiende que nosotros no podemos por nada romper la unidad. Me acuerdo que en una ocasión el pastor Rubén Aguirre nos decía que a veces el creyente se dan diferencias dentro de la congregación. Y él me dice que el problema es la razón y la unidad. Aunque yo tenga la razón en cualquier tema, nos decía el pastor Aguirre en ese momento, yo tengo que entender que si mi razón va a romper la unidad de la iglesia, yo tengo que dejar mi razón por tierra para conservar la unidad dentro del cuerpo, porque ahí es que está la victoria. Donde hay unidad, la iglesia prevalece en medio de cualquier embate del enemigo. Y es que si tú te das cuenta esto de que él estaba hablando de la roca, o sea, la roca fragmentada es mucho más fácil destruirla. O sea, pero cuando tú ves una roca sólida, es mucho más difícil. Ya ve, el cuerpo humano tiene la parte de atrás del tobillo, del talón, tiene un hueso, que según los ortopedas y los conocedores del cuerpo humano, dicen que este hueso es el hueso más duro del cuerpo humano, el calcaño. Y ese hueso es una sola pieza. Es que también, Freddy, cuando la iglesia refleja la unidad, el poder de Dios se manifiesta. Amén. Cuando estaban juntos en armonía, dice unánime. Que el Espíritu Santo, unánime, dice el Espíritu Santo vino y se manifestó y que hubo conversión de almas. Por eso es necesario que nosotros, el creyente, en medio de todo este descrédito, que las redes está saliendo en muchas situaciones, que hay gente que te siente afectada, porque nos han preguntado, oye, ¿tú qué piensas sobre esto? Entonces, cuando vamos a todas estas cosas, nos damos cuenta que el enemigo sabe que si él rompe la unidad, entonces la iglesia flaquea y se detiene. Es que precisamente por el hecho de que Cristo es la roca, cuando él le pregunta a Pedro, él le dice a Pedro, mira, tú eres Petros, o sea, eres una piedra. Amén. Eres algo que salió de una roca. Sobre estas petras, o sea, sobre esta confesión sobre Cristo, edificaré mi iglesia. Es precisamente que las situaciones de hoy en día, lo que está ocurriendo, hace que nosotros sepamos que tenemos que estar más que nunca pegados del Señor, en unidad. ¿Por qué? Porque van a existir desacuerdos, muchas veces van a existir puntos de vista distintos, van a existir puntos de vista, mira, hay quienes piensan, hay quienes no le hacen énfasis de repente en lo que es el tema de la sanidad divina, y hay un grupo de cristianos que piensan así. Es más, cuando vino hablando del tema pentecostal, por decirlo así, cuando vino el avivamiento de Azusa, amén, el hombre que había sido supuestamente el padre del precursor, el precursor, que era Charles Parham, no estaba de acuerdo con Seymour, con William Seymour, ajá, porque sentía que William Seymour había llevado eso un poco muy allá de lo que se había extralimitado. Sin embargo, se dieron cuenta en poco tiempo que tenían que mantenerse unidos. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo el que había traído esa revelación. Usted sabe que Pablo, consciente del desafío que íbamos a tener hoy, le escribe al joven pastor Timoteo. Timoteo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, según lo que dice Hechos capítulo 16, pero en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, mire este verso es interesante y arroja mucha luz para el día de hoy. Mire Pablo lo que le dice: para que si tardo, Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces nos damos cuenta que la iglesia es el ente donde tiene que prevalecer la verdad. Sí, mira, eso que cuando uno piensa bastante en lo que es la columna y baluarte de la verdad, es porque el mundo no está en verdad.
Claro. O sea, muchas creencias no están en verdad. Es mentira, es un engaño. Entonces, ha sido la iglesia, por medio de la predicación, quien ha dado a conocer a Jesucristo. O sea, Jesucristo dio a conocer al Padre. O sea, el Padre no ha sido conocido por nadie dado a conocer por Jesucristo. Y nosotros hemos dado a conocer a Jesucristo por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos baluarte de la verdad, o sea, somos, por decirlo así, el guardián de la verdad, porque dicen Colosenses que en nosotros habita toda la deidad de Cristo. Entonces, toda la deidad, o sea, en él habita toda la deidad de Dios y Cristo está en nosotros, de manera que la iglesia es la columna, es baluarte, no hay otra verdad. Y no hay una verdad que se pueda encontrar en otro, sino en la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, que prevalecerá sobre la puerta del Hades. Mira, y ahora que tú hablas de esto, Rigoberto, yo exhorto desde esta cabina aquí, de este micrófono, a que uno como pastor debe sacar un momento, porque tú bien hablabas, Rigoberto, de este bombardeo que está aconteciendo a la iglesia realmente, y entonces uno como pastor, como ministro, a veces en ocasiones obvia este tipo de comentarios y no quiere exponerlo a la luz de la palabra o a la luz de lo que realmente se está moviendo, porque bien lo decía Pozo, que Jesús iba caminando y él no estaba aislado del entorno, él sabía lo que estaba sucediendo y le dice a sus discípulos, ven acá, ¿quién dice la gente que yo soy? O sea, y entonces le dice, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y entonces es donde sale la confesión de Pedro. ¿A qué voy? Que muchas veces uno tiene que entender lo que está pasando alrededor y no aislarse, no esconderse o hacer como la avestruz, esconder la cabeza y dejar todo el cuerpo afuera. Y esto de que tú hablabas, Rigoberto, de esta corriente o este bombardeo de la red que está sucediendo hoy en día en las redes sociales, uno como ministro tiene que detenerse un momento y conversar con la Grey, conversar con tu iglesia. ¿Qué opinas tú realmente de esto? Y es una de las cosas que nosotros hemos tocado la trompeta en este programa, tanto en esta ventana Estéreo Vida como en la ventana de Osana, de que uno tiene que llevar las motivaciones como ministro delante del altar. Cuando tú llevas las motivaciones delante del altar, tú te vas a dar cuenta de que ¿por qué tú estás delante llevando un rebaño o por qué tú estás siendo cristiano en medio de la sociedad? Entonces nos damos cuenta que la iglesia tiene la responsabilidad de manifestar la sabiduría de Dios. O sea, la iglesia tiene una responsabilidad. Por eso en Efesios 3 dice así, hablando a la iglesia, mire, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Dice, por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Entonces nos damos cuenta que hasta los ángeles, el mundo espiritual, está esperando que la iglesia manifieste que, y cuando hablamos de la sabiduría de Dios, nos damos cuenta que la sabiduría de Dios es Cristo. Porque la Biblia dice que el evangelio es locura para los que se pierden, mas para los que se salvan es poder de Dios. Entonces la iglesia es el ente transformador de la sociedad. Y una de las cosas que el enemigo está haciendo es traer descrédito, pensando como que la iglesia se va a detener, y la iglesia no se va a detener. Amén. La iglesia va a seguir creciendo porque la iglesia es la encargada de llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Jesús dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Sí, es algo muy poderoso lo que dice Efesios 3:10. ¿Por qué? Dice que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Claro, nosotros damos a conocer a Jesucristo por medio de la predicación, porque a Dios le plació salvar el mundo por la locura de la predicación. Sin embargo, aquí está siendo Pablo bien específico y diciéndole a los principados y potestades en lugares celestiales. O sea, ¿qué pasa aquí? Que la iglesia es portadora de un poder, de una autoridad, de una manera de interactuar con el cielo, que los ángeles son consiervos de nosotros. Ahora, ellos ven la gloria de Dios. La Biblia dice que los ángeles ven a Dios cara a cara. Nosotros, por eso Jesucristo dijo en el monte de la bienaventuranza, bienaventurados los que no han visto y han creído. Entonces en nosotros, ellos, sabiendo que ellos sí se mueven en una dimensión espiritual distinta a la de nosotros, ellos aprenden a conocer lo que es la fe, porque nosotros no estamos viendo. No estamos manejándonos por vista, porque la fe, la certeza es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la iglesia es un ente de fe. Entonces nosotros movemos en lo invisible, por la fe, muchas cosas espirituales
que Pablo le señala Por a eso, Timoteo aquí. ahora que tú mencionas eso, tú estás yéndote a algo más profundo, ¿no? Yo pienso que es el tiempo donde nosotros como panameños, Dios está preparando la iglesia panameña como una iglesia madura. Y yo le decía a los hermanos, mira, todos estos líderes que están siendo desacreditados por las redes no son panameños. ¿Por qué tú tomas esto como si fuera de Panamá? Y ese es el problema de la inmediatez que hablábamos en programas anteriores del asunto del celular. Que a ti te llega mucha información por el celular, pero mucha información falsa, que a veces está desconceptuada, como decía el pastor. Descontextualizada de la realidad panameña. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia panameña, la pastoral panameña, ha mantenido una ética, unos valores en base al manejo de las finanzas, que tú no puedes meternos a todos en el churuco, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que estar conscientes y tenemos que ser nosotros intencionales en cómo hablamos las cosas y cómo lo hacemos para honrar a Jesucristo en medio de la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Por eso es que volvemos al mismo punto, o sea, somos columna y baluarte de la verdad. O sea, ahora podemos tomar el texto también y decir que somos columna y baluarte de la verdad que es Cristo, pero también tenemos que vivir una verdad, tenemos que vivir, como tú decías, una transparencia realmente. O sea, que todas, como decimos en buen panameño, todo con las manos en la mesa. Claro. Pero si yo juego con una mano en la mesa y otra por debajo, ya las cosas cambian. Entonces, ese es lo que nosotros exhortamos desde estos micrófonos, o sea, de que seas baluarte de la verdad. El programa se llama Hombres de Integridad. ¿Sabe, Pastor Freddy, ahora que usted toca esto, hay algo que la palabra de Dios lo muestra, cuando uno empieza a leer sobre la vida de los primeros cristianos, el libro de los Hechos, uno se da cuenta que Jesucristo les modeló a ellos para que cuando Él partiera, ellos siguieran desarrollando el mismo trabajo. Y usted ve que Jesucristo, para establecer el reino, Jesucristo no le traspasó esa responsabilidad a los discípulos hasta que Él partió. Entonces los discípulos estaban conscientes, cuando ellos empiezan a hacer trabajo, que ellos no podían trasladarle esa responsabilidad al cuerpo de Cristo. Porque usted ve, por ejemplo, se da la situación del libro de los Hechos, la iglesia empieza a crecer, el primer mensaje se convierte en 3,000 personas, en el segundo ya se va a 5,000 personas, era una congregación de 8,000 miembros. Y usted ve que ellos dicen, miren, si ustedes quieren que sirvamos las mesas, busquen de entre ustedes de buen testimonio, hombres, y dan los requisitos y busquen entre ustedes. Y nosotros vamos a persistir en el ministerio de la palabra y en la oración. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que la motivación del liderazgo del libro de los Hechos era una motivación dirigida a tener esa comunión de oración delante del Señor y en la palabra, fundamentado en las Escrituras. Entonces, yo pienso que el liderazgo tenemos que volver a eso. Porque si tu motivación era que el cuerpo tenía que mantenerte, estamos equivocados. La motivación, el que te tiene que sostener es Dios. Por eso que estos niveles que nosotros hemos estado hablando en programas anteriores, ¿cuál es los niveles de Dios en la vida del creyente? Primero, Dios, el orden divino. Primero, Dios. Segundo, la familia. Tercero, el trabajo. Yo no puedo ser un ministro que no trabajo porque no voy a dar testimonio. Y de cuarto, el ministerio. Y si yo pongo el ministerio por encima del trabajo, entonces me convierto en un haragán. Entonces, ¿cómo voy a dar testimonio si la Biblia dice que el que no trabaja, que no come? La Biblia dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, no puede ser que yo por tener 30 años o 50 o 40, yo entonces no quiero hacer nada porque voy a vivir de la palabra. Entonces estamos descontextualizados. Amén. De lo que enseña verdaderamente la palabra del Señor. Amén. Sí, en efecto, pues somos llamados también la iglesia pues a llevar esas normas de orden en la vida, de más que todo pues el llamado que tiene este programa, que es de los hombres, del hombre, para que lleven una integridad en ese tema. Entonces pues en la iglesia, en eso también se dibuja el tema de que pues la puerta de la ley no prevalecerá contra la iglesia, porque si tú mantienes una línea de defensa firme, que en este caso la primera línea de defensa del hogar es el hombre, las demás cosas pueden fluir. Y es verdad por el tema de que el hombre, o sea, bíblicamente, históricamente, sociológicamente, está llamado a guardar esos puntos, esos niveles, como lo dice Rigoberto, en el efecto de que siempre, desde la antigüedad siempre lo fue así, hasta que llegó el secularismo, pero
sabemos nosotros que Dios tiene que estar primero en nuestra vida. Todo. Claro. El segundo, pues, nuestra familia, porque la familia es, por decirlo así, la célula más pequeña de la sociedad, pero es la que sostiene la sociedad. ¿De qué fuera qué fuera del cuerpo humano si no tuviera células? O sea, las células que constituyen los huesos, constituyen los músculos, que constituyen el cerebro, todas las células, y esas células forman precisamente el cuerpo de Cristo. O sea, las familias de la iglesia forman el cuerpo, aunque individualmente todo, no necesariamente una familia, pero es la familia la que desde un principio va a modelar a las personas que vienen subiendo en las generaciones. Posteriormente, pues, el trabajo y el ministerio, porque el trabajo es lo que dice la Biblia. Se me escapa la cita bíblica, lo dice: a cada uno le impuso Jehová un yugo en esta vida. Dios nos ha impuesto un yugo a cada uno de nosotros, y bueno nos es llevarlo. Entonces, precisamente en ese tema nos damos cuenta que es necesario que nosotros volvamos a esto, y a veces nosotros pensamos que cuando tocamos estos temas hay gente que se molestan porque ¿qué sucede? Como no tienen ese hábito del trabajo y de la responsabilidad para nosotros poder tener un ingreso y poder darle la cara a la sociedad como hijos de Dios, y que no nos sienta como que somos unos vividores. Hay gente que se molesta, mientras que hay otros dicen, y uno lo ve hasta en las pastoras mujeres. Las pastoras que son mujeres, usted ve que ellas promueven que el liderazgo estudie, promueven que los hermanos se preparen, promueven que el hombre busque trabajo, si se le perdió el trabajo, que se anime a ver otra cosa que pueda hacer, que haga un negocio, que tenga varias fuentes de ingresos. Pero los varones a veces como que nos relajamos un poco. Por eso es que Jesucristo tomó 12 varones, y cuando se restaura un varón, se restaura una familia. A veces el problema de la sociedad son los varones, que en muchas ocasiones hemos entregado ese liderazgo a las mujeres, y no es que la mujer nos ha quitado el liderazgo, sino que nosotros mismos hemos entregado voluntariamente a las mujeres ese liderazgo. Entonces nosotros tenemos que voluntariamente tomarlo de nuevo y decir: mira, yo soy el sacerdote de mi hogar, yo voy a orar por mi esposa, yo voy a orar por mis hijos. Si cometiste un pecado, porque a veces pensamos que el pecado nada más perdona a un grupo, o nada más perdona a ciertas personas, cuando el perdón está abierto para cualquiera que esté dispuesto a empezar de nuevo, y Dios le va a dar la autoridad para que verdaderamente siga en victoria. Última palabra, Pastor Freddy, que el tiempo se nos va a venir. Sí, el tiempo se nos ha ido bastante rápido. Yo quiero decirlo, 5 propósitos que pusimos nosotros aquí, por los cuales la iglesia fue fundamentada. Número 1, la adoración a Dios primeramente, adorar a Dios, a vivir en comunidad como vivía la iglesia primitiva, el discipulado, el hacer discípulos a todas las naciones, el ir más allá de la frontera, más allá de las 4 paredes. Como tú bien lo dijiste, Rigoberto, Dios estaba llamando a la iglesia en Panamá a salir de las 4 paredes. Y la quinta y última, no menos importante, es hacer la guerra espiritual a las huestes espirituales de maldad. Una iglesia que no hace guerra espiritual, o una iglesia que no hace mella al mundo espiritual, es una iglesia totalmente hueca y vacía. Dios les bendiga, amados. Los esperamos en nuestro próximo programa. Creemos de que esta palabra ha dado fruto en su vida para nosotros poder seguir esforzándonos y no dejar, porque Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y usted es parte de la iglesia. Así que bendiciones. Amén. Les hemos presentado su espacio Hombres de Integridad. Yo quiero ser un hombre de integridad. Bienaventurado el varón que teme a Dios. Este será llamado hombre de integridad. Les esperamos en nuestra próxima audición, el mismo día y a esta misma hora. La solución para cambiar. Yo quiero ser esa fuente de